Canadá ha dado su primer gran paso hacia el establecimiento de un sistema de trenes de alta velocidad en su territorio. Hace apenas unas semanas, el gobierno seleccionó a un socio privado para construir una línea de tren de alta velocidad entre Toronto y la ciudad de Quebec para mediados de la década de 2030. Hace 3 años publicamos un video analizando todas las rutas y alternativas debatidas en Canadá en décadas recientes. Ninguna avanzó más allá de estudios y propuestas en papel. Pero ahora el panorama ha cambiado drásticamente, y esta nueva iniciativa es el enfoque del video de hoy. Una de las rutas más analizadas de Canadá es el corredor Quebec City-Windsor, conocido simplemente como el corredor, que se extiende 1,150 kilómetros entre Quebec City en el noreste y Windsor en el suroeste. Esta región es la zona más densamente poblada e industrializada del país. La importancia del corredor es incuestionable. Representa el 61% de la población de Canadá, el 62% de su mercado laboral y el 59% de su Producto Interno Bruto. A pesar de su dominio económico y demográfico, la infraestructura ferroviaria aquí sigue estando poco desarrollada. Via Rail, el operador nacional de trenes de pasajeros de Canadá, ofrece servicio regular a lo largo del corredor. Sin embargo, enfrenta desafíos sistémicos. Con 70% de puntualidad, sus trenes no logran competir con los viajes en avión y autopistas como transporte confiable. Un problema clave es la propiedad de la infraestructura. Via Rail opera casi solo en vías propiedad de Canadian National, gigante ferroviario de carga. El uso compartido causa conflictos frecuentes, provocando retrasos y poca flexibilidad en los horarios de servicios de pasajeros. En pantalla se muestra un mapa del corredor Quebec City-Windsor, donde en amarillo se señala la fracción de vías que son propiedad de Via Rail. Estas secciones, como cerca de Ottawa y Montreal, tienen un desempeño un poco mejor, pero son menos del 10% de la red. La ausencia de infraestructura exclusiva para pasajeros limita gravemente la capacidad de Via Rail para atraer más viajeros, pese al aumento de la demanda en el corredor. En 2023, Via Rail transportó a 4.1 millones de pasajeros con un asombroso 96% de los viajes concentrados dentro del corredor Quebec City-Windsor. Este corredor también generó el 82% de los ingresos de Via Rail por viajes interurbanos de pasajeros. Aunque estas cifras existen, los viajes en tren solo representan el 2% del total, mientras que los automóviles dominan con el 94%. Para abordar este desequilibrio, Via Rail presentó la propuesta de tren de alta frecuencia en 2015, como una respuesta estratégica al aumento de la demanda de pasajeros y a los persistentes desafíos operativos en el corredor Ciudad de Quebec-Toronto. El plan High Frequency Rail tenía como objetivo ofrecer mejoras significativas en el servicio sin los costos prohibitivos de un sistema de tren de alta velocidad completo. A diferencia de muchos trenes de alta velocidad en Europa o Asia, que requieren nueva infraestructura, el modelo High Frequency Rail propuso mejorar vías existentes y reutilizar alineaciones ferroviarias abandonadas cuando fuera posible. Este enfoque incremental buscaba permitir un servicio más rápido, frecuente y confiable, utilizando la flota existente de Via Rail o con mejoras menores. El plan original de High Frequency Rail contemplaba una inversión de $5,000 millones para restaurar la vía ferroviaria abandonada de Havelock a Glen Tay. Esta ruta restaurada crearía un camino más corto y directo entre Ottawa y Toronto, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje entre la capital de Canadá y su ciudad más grande. Mejoras adicionales a las vías cerca de Peterborough y Trois-Rivières elevarían los estándares a clase 5 o 6, permitiendo que los trenes operen a velocidades de hasta 180 km por hora. La propuesta también enfatizó la escalabilidad con disposiciones para mejoras futuras como la electrificación o mayores velocidades, una vez que el número de pasajeros justificara una mayor inversión. El High Frequency Rail fue creado como una opción intermedia para modernizar el servicio ferroviario a menor costo que los sistemas de alta velocidad. Aunque el tren de alta frecuencia se pensó al inicio como una opción rentable para mejorar el servicio entre Toronto y Ciudad de Quebec,
pronto se vio que las mejoras graduales no bastarían para cubrir las demandas futuras. Aunque se mejoren las vías para permitir hasta 180 kilómetros por hora, los tiempos de viaje seguirían siendo poco competitivos en rutas clave. El trayecto Toronto-Montreal en High Frequency Rail seguiría tomando más de 4 horas, similar al viaje en avión, considerando los trámites aeroportuarios, mientras que en auto son 5.5 horas, pero con la comodidad de puerta a puerta. Esto puso al tren en desventaja para viajeros que valoran el tiempo, especialmente pasajeros de negocios, limitando su potencial de aumentar usuarios. Otra falla crítica del modelo High Frequency Rail era su continua dependencia de infraestructura compartida. Aunque el plan contemplaba vías exclusivas para pasajeros, la mayoría de la red seguiría usando líneas de la empresa nacional de carga canadiense. En este caso, los servicios de Via Rail seguirían siendo vulnerables a retrasos, cuellos de botella y restricciones operativas. Aunque mejorara la infraestructura, la ausencia de separación total de trenes de carga impedía que los de pasajeros fueran lo suficientemente confiables y frecuentes para que los viajeros dejaran autos o aviones. Ante estas limitaciones, el gobierno canadiense comenzó a explorar opciones para un sistema de tren de alta velocidad dedicado, marcando un giro estratégico inspirado en los éxitos globales. Los ejemplos internacionales mostraron que las redes de trenes de alta velocidad, completamente electrificadas y dedicadas, operando hasta 300 km por hora, podían superar ampliamente el modelo High Frequency Rail. Una línea de tren de alta velocidad entre Toronto y Montreal podría reducir el viaje a 3 horas, ofreciendo ventajas sobre autos y vuelos. El corredor propuesto de tren de alta velocidad entre Toronto y la ciudad de Quebec comparte notables similitudes con rutas internacionales, establecidas como Madrid-Barcelona en España, donde se transportaron 14 millones de pasajeros en 2023. Con una extensión de aproximadamente 800 kilómetros y abarcando a 13.3 millones de residentes, el Corredor de Canadá incluye 4 de las 7 áreas metropolitanas más grandes del país. Esta escala demográfica y geográfica refleja de cerca el Corredor Madrid-Barcelona, que atiende a una población de alrededor de 13 millones y ha operado con éxito trenes de alta velocidad desde 2008. A diferencia del terreno montañoso de España, el corredor canadiense tiene una topografía más suave. La ruta esquiva grandes cadenas montañosas. Su punto más alto es la estación de Peterborough, a 193 metros sobre el nivel del mar. Los obstáculos geográficos más notables son los cruces de ríos, especialmente las secciones del río San Lorenzo cerca de Montreal, que requerirán túneles o puentes. Dada la escala y complejidad del proyecto, el gobierno canadiense determinó que un modelo tradicional, financiado con fondos públicos, podría no garantizar una entrega oportuna o rentable. Prefirió una asociación público-privada para aprovechar la experiencia, financiamiento y gestión de riesgos del sector privado. Bajo este acuerdo contractual de 30 a 50 años, el consorcio privado seleccionado asumirá responsabilidades integrales. Diseñar la red de infraestructura, definir rutas, elegir tecnología, asegurar financiamiento para reducir la carga a contribuyentes y encargarse de la construcción, operación y mantenimiento del sistema. El proceso de adquisición para el proyecto de tren de alta velocidad de Canadá comenzó en marzo de 2022, con una convocatoria para expresar interés. Este proceso de varias etapas requirió que los licitantes presentaran 2 propuestas distintas. Una utilizando las alineaciones ferroviarias de carga existentes, complementadas con vías dedicadas para permitir mayores velocidades, y una segunda que propone un sistema de tren de alta velocidad completamente dedicado. También se alentó a los licitantes a presentar alternativas innovadoras que superaran los requisitos básicos, asegurando que el proceso de selección priorizara soluciones que maximicen la eficiencia, la velocidad y el valor a largo plazo para los pasajeros canadienses. Para gestionar la complejidad de la adquisición y mantener una supervisión rigurosa, el gobierno federal estableció ALTO, una subsidiaria de Via Rail, en noviembre de 2020, una entidad administrativa especializada, encargada de coordinar a las partes interesadas,
incluyendo agencias gubernamentales, inversionistas privados y asesores técnicos. Simultáneamente, ALTO recibió funciones clave en cumplimiento normativo y participación comunitaria. Esto implica evaluar el impacto ambiental, obtener aprobaciones federales y provinciales, consultar a comunidades indígenas en las rutas propuestas y asegurar que se ajusten a las políticas de transporte de Canadá. Después de 2 años y medio de intensas actividades de adquisición, 3 consorcios han avanzado a la lista final de seleccionados. Primero está Cadence, encabezado por Caisse de dépôt et placement du Québec Infra, con socios Atkins Realis, Sistra Canada, Chiolis Canada, Air Canada y Société Nationale des Chemins de Fer Français Voyageurs, combinando la experiencia canadiense en infraestructura con la experiencia operativa francesa en trenes de alta velocidad. En segundo lugar está Intercity Rail Developers, una coalición multinacional que incluye a Elliston Capital, Kilmer Transportation, First Rail Holdings, Jacobs, Hatch, CMA Plus, First Group, Régie Autonome des Transports Parisiens Dev Canada y la española Renfe Operadora, que opera una de las redes de alta velocidad más extensas de Europa. Un tercer consorcio, Q-Connexion Rail Partners, formado por Fangate, John Legend, Bechtel, Valo BSP Canadá y Deutsche Bahn, aprovecha la experiencia alemana en sistemas ferroviarios de alta velocidad. Cada consorcio presentó una propuesta detallada que aborda un diseño técnica y comercialmente viable para el sistema ferroviario, incluyendo opciones de alineación, ubicaciones de estaciones e integración con las redes de transporte existentes. Además, las propuestas incluyeron un plan de negocios y gestión sólido que abarca todas las fases, desde los cronogramas de construcción y estrategias de mitigación de riesgos, hasta los marcos de operación y mantenimiento a largo plazo. Tras una amplia evaluación, el consorcio Cadencia fue elegido formalmente como socio preferido del sector privado para el proyecto de tren de alta velocidad a Alto en Canadá el 19 de febrero. Alto, promotor del proyecto, firmará un contrato de codesarrollo con Cadencia, liderado por Caisse de dépôt et placement du Québec Infraestructura Subsidiaria del Fondo de Pensiones Público de Quebec. Caisse de dépôt et placement du Québec, Infra, aporta experiencia ferroviaria comprobada, especialmente con la construcción actual del Réseau Express Metropolitain de Montreal, sistema de tren ligero automatizado presentado en uno de nuestros videos recientes. Este contrato obliga al gobierno canadiense a aportar $4.2 mil millones canadienses en 6 años para la fase de planificación y preparación. Aunque los costos exactos siguen siendo inciertos, las estimaciones iniciales apuntan a un total de 60 a 90 mil millones de dólares, según el diseño, la adquisición de terrenos y los plazos de construcción. El proyecto ahora entra en una fase crítica donde Alto, otras agencias gubernamentales y el consorcio Cadence deben finalizar la alineación de la ruta, las ubicaciones de las estaciones y los estudios de viabilidad. Las tareas clave incluyen iniciar estudios geotécnicos, procesos de adquisición de terrenos y trabajos de diseño detallado que durarán varios años. No obstante, el proyecto podría enfrentar incertidumbres según las próximas elecciones. Una nueva administración podría priorizar inversiones competidoras en infraestructura energética militar o en seguridad nacional, lo que podría desviar el enfoque del tren de alta velocidad. Pese a estos desafíos, el proyecto Alto es la iniciativa ferroviaria de pasajeros más ambiciosa en la historia de Canadá. Si esto se vuelve el equivalente canadiense del tren de alta velocidad de California o del alta velocidad, 2 británicos solo el tiempo lo dirá. Actualmente, el progreso está en etapas iniciales y seguiremos informando conforme haya avances concretos. En futuros videos, esperamos hablar sobre los trazados finales de las rutas y los diseños de las estaciones. Cabe señalar que, una vez terminado, se espera que el proyecto reemplace una cantidad significativa de vuelos de corta distancia entre ciudades como Toronto, Ottawa y Montreal, con servicios de trenes de alta velocidad. Para quienes se preocupan por el impacto en las aerolíneas, la participación de Air Canada en el consorcio no es una coincidencia. Ellos tendrán su parte del pastel. Si te gustó este resumen, no dudes en darle like, suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre el contenido que viene.
Para actualizaciones exclusivas, considera apoyarnos en Patreon o volverte miembro del canal. No olvides visitar nuestra tienda de productos con temática ferroviaria. Tu apoyo nos ayuda a crear análisis más detallados. Gracias por vernos. Y esperamos compartir más detalles a medida que se desarrolla el viaje del tren de alta velocidad en Canadá.